con Jesús Condori, con Moisés Condori. Ellos son los hijos de don Hipólito. Hola Jesús, hola Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Buenas tardes. A ver, la primera pregunta que yo les quisiera hacer es si ustedes aman a su padre. Bueno, como hijos que somos nosotros, ¿cómo cree que no le vamos a querer nosotros a nuestro papá? ¿Cómo voy a creer? Creo que ningún hijo le impediría a su padre ingresar a su casa, por eso se los pregunto. El problema no es tanto será Andrea, no es que no nosotros, que no le queremos dejar, porque mi papá no vivía acá en la casa. Ya, pero no me has respondido a la pregunta. Lo que te he preguntado es si ustedes aman a su padre. Todavía no me la responden, ninguno de los dos. No, sí le dije, ¿cómo no lo vamos a querer si es nuestro padre? Entonces, sí lo ama, para tener las cosas claras. Por supuesto que sí. Ok, entonces, vamos a partir por el tema legal. Ha venido aquí Gloria, tu hermana mayor. Hemos podido hablar además con tu padre. Y lo que tu padre nos ha dicho es que ustedes no le permiten ingresar a su casa, que es la casa donde están ustedes ahora, la casa de tu mamá que lamentablemente falleció y la casa de tu papá. No es así como le dice mi padre, que nosotros no queremos. Mi papá ha venido el día, creo que ha sido en noviembre, que mi papá vino acá a la casa con una idea de querer vender la casa. ¿Ya? ¿Ya? No, lo voy a vender la casa porque y así no, y así no es la cosa, o sea, no se puede. Nosotros vivimos acá en la casa desde niños, mis hermanos han nacido acá, ¿no? Nosotros hemos construido esta casa y lo que nosotros estamos haciendo es defender el bien de mi madre, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero ¿cómo defiendes si tu mamá ya no está? Tu mamá no está en la tierra, tu mamá Sí, ha fallecido. Tu mamá te está pidiendo que defiendas su Por supuesto, bien. señorita. Claro, mi mamá ya no está acá, pero mi papá no puede vender la propiedad. Pero los que están en la casa de la propiedad son ustedes. Es decir, ustedes, los hijos que son grandes, porque tengo entendido en tu caso, Guillermo vive con su esposa y sus 2 hijos menores de edad. Luego Moisés, que estás ahí escuchándome, vives con tus 3 hijos y con tu esposa, una de ellas es mayor de edad, y en tu caso Jesús, tú vives con tu esposa y tus 3 hijos, 2 de ellos mayores de edad, Cristian de 28 años y Daisy de 22 años. Todos ustedes están viviendo en la casa de tu padre. Tu padre, un hombre de 87 años que además tiene un solo pulmón. ¿Ustedes creen que no es una manera completamente abusiva de tratar a una persona que además estamos en plena pandemia y ya de por sí es una persona vulnerable con un pulmón? Me parece increíble que ustedes sí estén disfrutando de la casa con sus hijos grandes, mayores de edad, y que tu padre, que es una persona que, aunque nos cueste decirle, no le queda mucho tiempo acá, no pueda vivir los últimos años de su vida tranquilo e ingresar a su casa. Lo que yo te estoy contando me lo ha dicho tu papá. Y mi papá, cuando viene acá a decir que voy a vender la casa, nosotros deberíamos, o sea, si dejamos que mi papá venga a la casa y que él venda la casa, cuando mi papá prácticamente no es el dueño de la propiedad, el dueño de la propiedad es mi mamá, es mi madre, porque nosotros prácticamente hemos tenido que averiguarnos todo esto. ¿Pero por qué repites todo el tiempo Y eso? nosotros les hemos hecho llegar documentos donde mi mamá es propietaria hasta en la cooperativa, misma figura, mi papá no, mi papá pero lo que está yo haciendo tengo es una constancia, Andrea. pues es que tú repites lo mismo. Así es, señor Andrea. Pero yo tengo una constancia que no es falsa, es una constancia de adjudicación, donde acá lo que dice es que los dueños de la propiedad es tu madre, Yolanda Rafael Espinosa, y tu padre, Hipólito Condori Condori, que son los dueños de la casa, los dos. ¿Quién lo firma ese documento? Acá dice Adrián Aldazábal Torres, presidente del Consejo de Administración. Ya sé lo que me vas a decir, pero te voy a escuchar. El señor Adrián Aldazábal ¿Ya? no figura nada, usted podría irse a averiguar, y eso fue lo que yo le dije a mi hermana, que se vaya a averiguar en la cooperativa quién es el señor Adrián Aldazábal. Le ha dado un documento falso, un documento que verdaderamente pierde validez. Es que no tiene nada de eso. Escúchame. Una cosa es que según tú no tenga validez y otra cosa es que sea falso. Falso significa que es un documento que ha sido falsificado en Azángaro, donde tú quieras. Ese es un documento falso. Claro. El documento es real. Lo que tú quieres decir es que este señor Adrián Aldazábal, presidente, que era presidente del Consejo de Administración, está en un problema, en un proceso judicial en este momento.
porque hay un problema de dirigentes. Pero eso no significa de que el documento sea falso, porque para que sea falso, y te digo, porque también hemos investigado, no creas que estamos acá de la nada, nos hemos parado a hablar contigo sin tener toda la información completa. Lo que dice, lo que tengo entendido por los abogados, porque nosotros también tenemos abogados y consultamos con ellos, es que para que sea, como tú dices, inválido, porque no vamos a decir falso, la cooperativa tendría que haber emitido una resolución invalidando dicho documento, y eso no ha pasado. Pero por último, imaginemos que tú tienes la razón y que las cosas son como tú crees. Te planteo otra cosa. Don Hipólito, al ser viudo de tu madre, de la señora Yolanda, también hereda los bienes que dejó la señora en vida, ya sea bienes adquiridos cuando era soltera. Es decir, tu padre tiene derechos. Tu papá no es el dueño de la casa y ustedes son los únicos dueños. No, tu padre tiene derechos. Nosotros no estamos, digamos, quedándonos con la casa porque nosotros queremos. Esta casa nos cuesta a nosotros hemos trabajado. Yo trabajo en construcción, mis hermanos trabajan en construcción. ¿Y tu padre qué hacía cuando tú eras niño? Nosotros hemos construido esta casa y que mi papá venga a decir que lo voy a vender la casa, a mí no me parece, señorita. ¿Tu papá qué hacía Nosotros cuando tú eras pagamos los un servicios, niño? pagamos el agua, pagamos la luz. Ya, qué bien, pues lo mínimo que tiene que hacer, pues estás ocupando una casa que no es tuya. Sus inquilinos consumían. O sea, ¿qué quieres? ¿Que tu papá te pague la luz? Tema, señorita. Yo te estoy preguntando, ¿qué hacía tu padre cuando ustedes eran niños? ¿Tu padre trabajaba o era un vago que estaba todo el día echado en la cama mientras tú estudiabas? No. Mi papá con nosotros no vivía, porque mi papá era casado con otra señora, porque era casado mi papá con la señora Vega, de apellido Vega, vivía en el Callao. Y te has referido a tu madre diciendo que era la trampa con una vecina de una manera que... Qué triste escucharte hablar así. Prácticamente. Que esa es la verdad, esa es la forma. Esa es la forma de decirlo, para que ustedes puedan entender. Es tu mamá. Porque es lo que ha hecho mi papá. Escúchame, es tu mamá, ya murió. Qué triste, ¿cómo te refieres a tu madre? Pero bueno, es un tema de valores y un tema que yo no voy a entrar en eso. Pero lo que sí te quiero decir es, ¿por qué no permites que tu padre ingrese a la casa? Es tan sencillo, ¿por qué no permites que tu mamá ingrese a su casa? Sí. Andrea, escúcheme un ratito. Dime. Vamos a hacer el primer esta toma. No es que yo no lo quiera, de permitir que no ingrese a mi papá. Ah, no. ¿Ya? El problema de mi papá, él ha venido con una idea porque se está dejando manipular por mi hermana, que ella tiene lo que ella quiere y tiene un fin. Tu papá no puede vender la casa en este momento. Se le construyó la casa en Huaycán a ella y ahora está viniendo a reclamar algo que verdaderamente... ¿Por qué? Porque fallece mi hermano. Cuando fallece mi hermano es donde ella aprovecha y viene para acá. A reclamar algo porque ya falleció mi hermano. ¿Quiénes son? Escúchame, un ratito, ¿ya? No le dejo ingresar ¿ya? a mi papá a la casa. No le dejo ingresar a mi casa porque mi papá simplemente viene con otra idea, porque él venía a la casa a cobrar. Pero si tú estás acá hay un inquilino que ya tiene años viviendo aquí en la casa y que él lo depositaba para que pueda cobrar la mensualidad de la habitación que habitaba. Se lo depositaba. Pero lamentablemente cuando mi papá viene después de la cuarentena diciendo que voy a vender la casa, nosotros no estamos de acuerdo con él, porque y entonces ustedes dijeron, la casa va a ser mi hermana. Como no va a vender, como no quiero que mi padre venda la casa, entonces voy a hacer algo. Le voy a cambiar la chapa y así mi padre no puede entrar. Hay que hacer las cosas, señorita Andrea, hay que hacer las cosas correctas. Creo que la cosa correcta es hacer y buscar un abogado para que te pueda asesorar, te pueda defender, ¿no es cierto? Y ir por la vía legal. Porque acá nosotros no estamos faltando a nada. Si nosotros estamos faltando a nada, así es, Andrea. Gente con valores podría decirte a ti que le cambies la chapa a tu padre de 87 años sin un pulmón en plena pandemia para que no ingrese a su propia casa. ¿Quién podría decirte algo así? ¿Qué persona buena y correcta podría hacer eso? Quiero que me escuches. Yo lo que quiero que usted simplemente me diga a mí. Dime. ¿Mi papá tiene derecho a vender la casa simplemente porque a él se le antoja venderlo? En realidad, yo me pongo en tu lugar como hija y desde mi punto de vista, mi padre tendría derecho a hacer lo que le dé la reverenda gana con su casa porque tiene unos hijos manganzones que son ustedes grandes ya, grandazos, con hijos mayores de edad que se han metido a una casa. Tu hijo no tiene más derecho que tu padre. Tu esposa no tiene más derecho que tu padre. Porque tu esposa no tiene por qué estar ahí en esa casa. Si quieres que te lo diga de frente. Es vergonzoso lo que han hecho. Y no has hecho nada correcto. Está equivocada. Yo entiendo que su programa
es para escuchar las versiones de ambas personas. Sí, pero las versiones que me das son y esté atacándonos y no nos deja escuchar. Ok, te voy a escuchar. Te voy a escuchar. No, me parece mal. ¿Qué te no, parece es que no lo puedo mal? escuchar porque simplemente usted no está dando la razón. Usted lo que está haciendo es dando razón a los que están a su costado. ¿Qué costado? Así de plata. Pero si los que están en la casa son ustedes. Yo no estoy de acuerdo, digamos. Si los que están en la casa son señora ustedes. ¿no? Pero ahora te dices mentira. Ni un momento mi papá quiere vender la casa. Eso es solamente ustedes. Doctor. Ustedes cobraban alquiler. Cuando mi papá se iba a visitar a la familia, ustedes cobraban. Por eso que mi papá venía furioso, le decían mantenidos. Ustedes mantenidos. Ustedes, ¿por qué tienen que cobrar usted del cuarto que yo alquilo? Porque es su casa de mi papá. Es su casa de mi papá. Por eso que mi papá le decía mantenido. ¿Por qué le decían mantenido? ¿Ustedes cobraban el alquiler, sí o no? ¿Por qué no respondes? Mi papá es una persona enferma. ¿Tiene conciencia de botarle de su casa así enfermo como está mi papá? Escúchame, Jesús. Si la ley dice de que a mi papá le corresponde, bueno, pues le corresponderá, ¿no? Qué vergüenza. Y abriremos la puerta para que ingrese. No puedo más con eso. Pero si lamentablemente la ley dice, no dice. A ver, Jesús. Bueno, pues entonces tendremos que buscar la solución por ese lado. Jesús, ¿estás escuchándome o no? Pues si va a hablar solo, entonces ¿para qué seguimos conectados? Se va, qué pena que, porque no le puede preguntar por la hija que está criando, que ha criado su padre, porque él ni siquiera firmó a su propia hija. Es muy complicado poder conversar con dos personas. A ver si Moisés es el que agarra la madera, ¿no? Él es el que quiso pegarle a tu hijo. Moisés, tú que eres el que saliste completamente agresivo a tratar de golpear a tu sobrino, puedes preguntarle a tu hermano Jesús, que se ha desconectado, puedes preguntarle por qué su padre firmó a su hija y crió a su hija, a la hija que él no ha firmado. Señora Andrea, a ver, usted me está preguntando de mi sobrino que ve el palo, ¿no? Le dijo, ¿por qué? Entró en mi casa con un fierro, amenazó a mi hijo. Me das vergüenza lo que hablas. Me das vergüenza que tú seas mi hermano. Todo mentira lo que hablas. Tú te quieres quedar con la casa de mi papá. Mentiroso. Todos ustedes están fabulados, ustedes los tres. Tú eres el más ambicioso, pegalón, malcriado. Tú le pegas a tu mujer. Eres mal hijo, eres. Mi papá es enfermo del pulmón, ¿sí o no? Di la verdad. Mi papá es operado del pulmón. ¿Por qué no hablas? Reconoce. Sé gente por primera vez. Eres malo. Es su casa de mi papá y de mi mamá también. ¿Por qué lo cambiaste de chapa? ¿Por qué le botaste a mi padre de su casa? Yo también soy su hijo, yo siento, porque es mi padre. Yo veo por él ahorita. Mi papá llora, sufre. Yo también lloro, sufro por andar con mi padre. Eres mal hijo. Me da vergüenza que sea mi hermano. 20 años. ¿Qué está diciendo mi mamá del cielo? Mi mamá del cielo está llorando, sufriendo. Por eso mi mamá, yo lo quería. Yo le llevé al hospital a mi mamá antes de morir. Ustedes lo mataron. Ustedes saben su conciencia. No cumplieron la receta que pidieron el doctor. Eres malo, asesino. La única pregunta que yo les quiero hacer antes de terminar es si ustedes van a permitir que tu padre ingrese a su casa. Eso es lo que quiero saber. Solamente temas legales, ¿Podrían respondernos eso? Creo que usted está más, ¿cómo se llama? No, está porque estoy acostado ahí. Está acostado, no, Es muy sencillo. No es parcial. Quiero saber, sí. Pero obvio, ¿de qué imparcialidad tú me puedes hablar en una situación como esta? Le faltó respeto a mi padre, le faltó respeto a mi mujer, a mi hija, le faltó respeto. Eso usted lo grabó. Pero entonces tú te quedas con la casa. Entonces tú te quedas con la casa. Entonces sí, tiene derecho de venir. ¿Vas a permitir que entre tu papá, sí o no? Es lo único que quiero saber. ¿Vas a permitir que ingrese tu padre, sí o no? ¿Cómo se llama? Una persona legal. ¿Vas a permitir que ingrese tu padre, sí o no? Es lo que te estoy preguntando. Nada más dime sí o no. ¿Vas a permitir que tu padre ingrese? No les da la gana. Pues obviamente cuando uno les hace esa pregunta ya inmediatamente se desconectan porque no les da la gana de escuchar. No me interesa seguir hablando con esta sarta de parásitos, porque esos son parásitos. Quedarse con la propiedad, tal y